Bueno, para hablar de Excel, diremos que Excel es lo que se llama una hoja de cálculo, la cual es un tipo de documento que permite manipular datos numéricos y alfanuméricos dispuestos en forma de tablas compuestas por celdas, las cuales suelen organizarse en una matriz de filas y columnas. La hoja de cálculo era utilizada en la antigüedad por los contadores, ya que no existía un buen uso de la tecnología. Eran libros en donde llevaban los datos contables de las empresas y todo era a mano. Por lo tanto, conocían que Excel es una hoja de cálculo electrónica. ¿Para qué sirve? Una hoja de cálculo electrónica como Excel nos organiza los datos por columnas y renglones. El nombre que se le da a la intersección de una columna y renglón se denomina celda. Mediante la organización tabular que nos da Excel, podemos introducir datos numéricos y alfanuméricos en nuestra hoja y hacer operaciones con cada uno de ellos. Sirve para capturar datos y aplicar las funciones que ya trae Excel para hacer operaciones y cálculos desde los más sencillos hasta los más complejos. Funciones o fórmulas de Excel. Una de las características que hace a Excel muy versátil es que incorpora funciones que hacen diferentes tipos de cálculos. Dependiendo del cálculo que necesites, Excel nos ayuda a buscar la fórmula y nos proporciona una descripción de lo que hace la función. Además, se agrupa según el tipo de cálculo. Existen varias funciones organizadas en las siguientes categorías. Financieras son 55, 24 funciones de fecha y hora, 74 funciones matemáticas y trigonométricas, 108 funciones estadísticas, 19 funciones de búsqueda y referencia, 12 funciones de base de datos, 27 funciones de texto, 9 funciones de lógica y 3 funciones de web. Esas son las que más sobresalen, pero cabe recalcar que Excel cuenta con un gran número de fórmulas. Gráficos en Excel. Otra de las cualidades importantes de Excel es la capacidad de realizar gráficos con bases de datos. Al utilizar gráficos podemos dar una interpretación y sentido a nuestros datos, como por ejemplo podemos crear una gráfica del importe de una venta y verificar qué producto se vende más y qué producto se vende menos. Excel tiene los siguientes tipos de gráficos: columnas, líneas, circular y barras. ¿Qué es una base de datos? Se define una base de datos como una serie de datos organizados y relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información de una empresa o negocio en particular. Sus características. Entre las principales características de los sistemas de bases de datos podemos mencionar la independencia lógica y física de los datos, la redundancia mínima, el acceso concurrente por parte de múltiples usuarios, integridad de datos, consultas complejas, seguridad de acceso, respaldo y recuperación y el acceso a través de lenguajes de programación. El sistema de gestión de bases de datos. Los sistemas de gestión de bases de datos son un tipo de software muy específico, dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que lo utilizan. Se compone de un lenguaje de definición de datos, de un lenguaje de manipulación de datos y de un lenguaje de consulta. Las ventajas de las bases de datos es el control sobre la redundancia de datos. Los sistemas de ficheros almacenan varias copias de los mismos datos en ficheros distintos. Esto hace que se desperdicie espacio en el almacenamiento, además de provocar la falta de consistencia de datos. En los sistemas de bases de datos, todos estos ficheros están integrados, por lo que no se almacenan varias copias de los mismos datos,
Sin embargo, en una base de datos no se puede eliminar la redundancia, ya que en ocasiones es necesaria para poder modificar los datos. Consistencia de datos. Eliminando o controlando las redundancias de datos se reduce en gran medida el riesgo de que haya inconsistencias. Si un dato está almacenado una sola vez, cualquier actualización se debe realizar una sola vez y está disponible para todos los usuarios inmediatamente. Si un dato consta como duplicado y el sistema conoce esta redundancia, el propio sistema puede encargarse de garantizar que todas las copias se mantengan consistentes. Y compartir los datos. En los sistemas de ficheros, los ficheros pertenecen a las personas o los departamentos que los utilizan, pero en los sistemas de base de datos, la base de datos pertenece a la empresa y puede ser compartida con los usuarios que tengan la debida autorización. Mantenimiento de estándares. Gracias a la integración es más fácil respetar los estándares necesarios, tanto los establecidos a nivel de la empresa como los nacionales e internacionales. Estos estándares pueden establecerse sobre el formato de los datos para facilitar su intercambio y también para facilitar las reglas de acceso. Mejora en la integridad de datos. La integridad de la base de datos se refiere a la validez y la consistencia de los datos almacenados. Normalmente, la integridad se expresa mediante restricciones o reglas que no se pueden violar. Estas restricciones se pueden aplicar tanto a los datos, a las relaciones, y se debe encargar de mantenerlas. Mejora en la seguridad. La seguridad de la base de datos es la protección de la base de los datos frente a usuarios no autorizados. Sin unas buenas medidas de seguridad, la integración de datos en los sistemas hace que estos sean vulnerables en los ficheros. Mejora en productividad. Proporciona muchas de las funciones estándares que el programador necesita escribir en un sistema de ficheros. El hecho de disponer de estas funciones permite al programador centrarse en una mejor función específica requerida por los usuarios. Aumenta en la concurrencia. En algunos sistemas de ficheros, si hay varios usuarios que pueden acceder simultáneamente, es posible que el acceso interfiera entre ellos de modo que se pierda información o se pierda la integridad. Entre las desventajas tenemos la complejidad, ya que son conjuntos de programas que pueden llegar a ser muy complejos con una gran funcionalidad. Es preciso comprender muy bien esta funcionalidad para poder realizar un buen uso de ellas. El costo que tiene cada uno de los equipamientos. La propia base de datos puede hacer que sea necesario adquirir más espacio de almacenamiento. Además, para alcanzar las prestaciones que uno necesita, es posible que sea necesario adquirir una máquina que se dedique solamente a la base de datos. Todo está implantado en un sistema de base de datos que sea más caro. La vulnerabilidad. El hecho de que todo esté centralizado hace que el sistema sea más vulnerable ante los fallos que puedan producirse. Es por ello que deben tenerse copias de seguridad. Entre los tipos de campos que podemos encontrar es que cada sistema de base de datos posee tipos de campos que pueden ser similares o diferentes. Entre los más comunes podemos encontrar, en primer lugar, el numérico. Entre los diferentes tipos de campos encontramos el llamado sin decimales y reales, que son los decimales. Los booleanos, los que poseen dos estados, el verdadero es sí y el falso no. El memo son campos alfanuméricos de longitud limitada y presentan inconvenientes de no poder ser indexados. Los alfanuméricos, los cuales contienen cifras y letras, presentan una longitud limitada
es decir, 255 caracteres. Las fechas almacenan fechas facilitando posteriormente su explotación. Almacenar fechas de esta forma posibilita ordenar los registros. El Access. Microsoft Access es un sistema de gestión de bases de datos incluido en el paquete Office 365. Access es un gestor de datos que utiliza los conceptos de bases de datos relacionados entre sí. La cardinalidad de las relaciones. Existen tres tipos de relaciones, como relaciones de uno a uno, en que la entidad A solo se relaciona con una sola entidad de la B. La relación de uno a muchos, en la que la entidad A se relaciona con varias instancias de la entidad B. Y la relación de muchos a muchos, que es cualquier instancia de la entidad A se relaciona con cualquier instancia de la entidad B. Y su estructura es compuesta por tablas, campos, registros y el lenguaje. El lenguaje SQL es el más universal en los sistemas de bases de datos, por lo cual nos permite realizar consultas a nuestra base de datos con la finalidad de mostrar, insertar, actualizar y borrar los datos.